reconocimiento a la Universidad Arcis y con esto el cierre definitivo de esta casa de estudios. Esto por la grave crisis financiera que atravesaba la institución. Más de 400 estudiantes han quedado sin matrícula y tendrán que ser reubicados en otros planteles. Vamos a conversar sobre esta situación. Está con nosotros la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Arcis, Sandra Beltrami, con quien ya hemos hablado anteriormente. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, te quiero partir preguntando por tu sensación, por cómo están ustedes, los estudiantes. Algunos dicen se pone fin así a la agonía. Uno podría decir a lo mejor sienten alivio, pero ustedes no están para nada de acuerdo con este cierre definitivo de Arcis. No estamos para nada aliviados. Nosotros la verdad es que estamos de duelo. Creemos que una universidad que ha sido una universidad emblemática, que cumplió un rol público en dictadura, de resistencia a la dictadura, en contra de la impunidad, que permitió que muchas personas perseguidos políticos estudiaran, trabajaran, fueran docentes, la pudieran ejercer. También ha impartido un tipo de educación diferente, con prestigio internacional. Creemos que el Estado de Chile no haya querido poner las fichas para que esta institución se salvara, sino que haya puesto todo en el fondo su impulso para hacer todo lo contrario, para profundizar una crisis que efectivamente ya existía y para que esta institución se cerrara, en desmedro además de nuestro derecho a la educación. Pensamos que esto realmente es una catástrofe y que también es un daño muy grande, no solo a nosotros y a nuestra comunidad universitaria, sino que también a la educación chilena. ¿Es culpa del Estado o es culpa del propio plantel que manejó mal sus dineros y que en definitiva entró en esta crisis? Porque lo que termina haciendo hoy día el Ministerio de Educación es aplicar una ley que está para este tipo de casos, cuando tenemos universidades con crisis como la de la Arcis. A ver, evidentemente hay una responsabilidad anterior porque la crisis ya existía cuando llega el Estado, o sea, eso claramente es así. Pero el Estado tiene una responsabilidad porque aquí llegó un administrador provisional con un mandato que le otorga la ley, y ahí está el problema de la ley, de que además es una ley que es letra muerta, que no es realmente, no sirve para lo que se creó, con el fin de que tenía que provocar un salvataje, y eso es muy difícil, pero además de eso la persona que llega también ahí a administrar los recursos de la universidad no lo hace como corresponde. O sea, vemos claramente que se hace un plan de administración provisional que es incumplido por el propio administrador. La misma ley señala que tiene que hacer un plan de reestructuración que no se hace. Luego termina en la liquidación producida por la propia ineficiencia e irresponsabilidad del mismo administrador que acude sin abogado a un juicio. O sea, eso es algo básico. Toda persona sabe que un juicio se va con abogado y que eso produce el gran escándalo, digamos que fue el día 28 de febrero con el tema de la quiebra de la Universidad Arcis. Entonces, si vemos aquí, ha habido un tema que para nosotros es una maniobra política que ha sido conducido. Aquí se suponía que este era un cargo técnico, el de administrador provisional, pero en realidad de técnico no ha tenido nada. Esto es un cargo político que claramente tenía un objetivo, que era el de cerrar la Universidad Arcis, poder hacer que su agonía aumentara, y prueba de ello es el mismo hecho que, cumpliendo el administrador provisional Patricio Velasco todas las causales para ser removido de su cargo, el mismo ministerio, ¿qué es lo que hace? Lo reafirma y nos responde por escrito a nuestra solicitud de que ellos no lo iban a remover, y ahora con la resolución, además del día de ayer, también la causal que se invoca, que es distinta a la causal de la quiebra de la universidad, es una causal diferente en relación a incumplimientos estatutarios, y que además la forma en que se provocaría jurídicamente también es como una especie de triquiñuela jurídica que utiliza el Ministerio de Educación al invocar esta causal. Lo que se hace es dejarle la puerta abierta para que sea administrador de cierre. Entonces eso a nosotros nos parece algo inadmisible, y que por supuesto que además se le otorgase ese premio es algo que nosotros nos vamos a oponer, por supuesto, de todas maneras. Ahora, tú hablas de una maniobra política. Dices que finalmente el administrador, con el respaldo del Ministerio de Educación, hizo todo lo contrario a salvar a la universidad, y que al revés profundizó la crisis, que hizo finalmente que el camino se pavimentara hacia el cierre. ¿Cuál sería el interés o quién estaría detrás de esa maniobra política? No desconocemos el interés o quiénes pueden estar detrás, pero sí tenemos muy claro que una persona que llega a desmantelar nuestra comunidad universitaria, a despedir a los profesores que están en contra de su gestión o que han sido críticos a su gestión, que además de eso actúa con irresponsabilidad, que incumple sus planes, que no hace ningún salvataje, que incluso en este momento el mismo Ministerio de Educación señala que hay una deuda de 9.400 millones de pesos en la Universidad Arcis, pero sin embargo el cuarto juzgado civil dice que es de 6.400, y que en este mismo momento, en la situación en que nos encontramos, que hay un proceso, un liquidador, un proceso de liquidación, de quiebra,
y además está la administración provisional, una colisión de leyes que ha sido espantosa y que este administrador designa, por ejemplo, un director de escuela paralelo en la Escuela de Derecho, interviene en los procesos electorales de los estudiantes de Derecho, quiere intervenir en nuestra federación, nuestro proceso electoral. Todo ese tipo de acciones no son precisamente para resguardar la comunidad universitaria, sino que claramente ese tipo de acciones son acciones de carácter político, en el que incluso todavía se siguen vetando a docentes, no porque tengan una afiliación determinada, sino porque tienen una posición política al interior de la universidad. No me parece el tema más relevante de lo que estamos hablando, ya voy a ir al fondo, pero tú dices que aquí el administrador incluso se ha metido como en la democracia interna de los estudiantes. No sé si será efectivamente solo eso lo que está pasando entre los estudiantes. Yo entiendo que hay bastante división también y distintas miradas en torno a esto. Estaba leyendo recién algunas declaraciones de la presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho que decía que ellos prontamente quieren elegir otra federación porque ustedes, en este caso tú, no representas a los alumnos. Entonces, no sé si eso se le puede efectivamente traspasar la responsabilidad al administrador. También hay problemas entre los propios estudiantes. Insisto que esto no es el tema más relevante de lo que estamos conversando, pero solo para en el fondo decir si se puede culpar al administrador de todo. Bueno, cuando hay un manejo que viene desde el administrador y que hay un grupo que es un grupo pequeño de personas que instalan procesos de facto y que en esos procesos de facto, o sea, no son procesos democráticos, en esos procesos de facto, además de eso, también defienden los intereses del administrador y de las personas que son sus asesores, por supuesto que ahí evidentemente hay intereses políticos que están de por medio y eso de hecho fue un hecho completamente rechazado y condenado también incluso por la CONFECH en el momento que ocurrió y todo este tipo de acciones porque evidentemente ni el Ministerio de Educación ni los rectores pueden intervenir de alguna manera en los procesos democráticos que están relacionados con el movimiento estudiantil. Vamos a algo que es mucho más importante. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? ¿Cuáles son los escenarios que se abren para ustedes? Se ha hablado aquí mucho de la reubicación y en casi todos los medios que he leído se dice se va a tener que reubicar a los 400 y tantos alumnos que tiene ARCIS, pero también he leído que hay muchos de estos estudiantes, y se estima que sería como el 50%, que no quiere ser reubicado, que quiere terminar sus estudios en ARCIS. Yo no sé si eso es posible o no. Yo sí entiendo que esto, el proceso de cierre, y lo han dicho también desde el Ministerio de Educación, debiese ser un proceso paulatino y se debería permitir que aquellos alumnos que están hoy día terminen sus estudios. Pero me pregunto yo si en la práctica eso es posible, porque tenemos aquí profesores que se han ido o que están, pero que no han sido remunerados hace no sé cuánto tiempo. ¿Están las condiciones para seguir estudiando en ARCIS? Sí, hasta su momento de cierre ya, cuando están las condiciones por la siguiente razón. Como acá tenemos un proceso de quiebra, una liquidación, en este proceso se dieron 2.000 millones de pesos que son de la misma liquidación para que la universidad tuviera una continuidad de giro que ya se decretó por 3 años. Por lo tanto, con esos recursos, si además le sumamos a los recursos que deberían ingresar por la administración de cierre, que por ley deben ingresar, o sea, ya hemos visto todo lo que se gastó, por ejemplo, en la Universidad del Mar, o sea, para eso hubiese sido mejor que, por ejemplo, ARCIS continuara, porque parece que es más fácil y más barata la continuidad en vez del término del cierre de una universidad. Pero aquí hay un tema de voluntad política, evidentemente. Pero volviendo al tema de lo que tú señalabas, entonces claro que es posible. Y de hecho yo creo que mucho más del 50%. Yo creo que alrededor de un 80% de estudiantes somos los que nos queremos quedar a la universidad. Muchos docentes están percibiendo sus honorarios por el tema del proceso de liquidación, digamos, porque estos recursos han ingresado a través del proceso de la liquidación de bienes de la universidad. Y lo que nosotros queremos es poder estudiar tranquilo. O sea, no queremos intervenciones del Ministerio de Educación ni más vetos a nuestros profesores, como es lo que ha estado ocurriendo, que vetan a nuestros profesores. ¿A qué te refieres, perdón, con veto? Vetos, por ejemplo, que algunos profesores no les han permitido realizar sus clases, sino que han traído otros profesores. Eso, digamos, es un veto a un profesor. ¿Profesores que están activos y no han sido despedidos? Profesores que están activos, profesores que llevan 15 años, por ejemplo, trabajando en la universidad. ¿Cuál es la justificación para eso? Porque un profesor que está activo y que está, en el fondo, todavía contratado por ARCIS no podría hacer su clase. Bueno, no conocemos las justificaciones, nosotros suponemos que son justificaciones de carácter político, pero no las conocemos realmente cuáles son las justificaciones. Nosotros no queremos que eso siga ocurriendo, que las personas, independientes de cuál sea su pensamiento político o su pensamiento político en relación a la universidad, su posición al interior, puedan seguir haciendo sus clases, nosotros poder tener nuestros docentes y poder terminar con normalidad. Si ya lo que queremos es poder terminar en paz. Y nuestros compañeros que se quieren reubicar, que son principalmente las escuelas de posgrado en general y algunos grupos minoritarios, que lo puedan hacer con todas las garantías que le otorga la ley, y universidades estatales, porque vemos que las universidades privadas tampoco pueden garantizar el derecho a la educación. O sea, no sabemos, de hecho, los planteles privados. No se sabe si el día de mañana los inversionistas se van a retirar, no se van a retirar, cómo funciona su finanza. Por lo tanto, claramente son las universidades estatales las que pueden dar esa claridad, digamos, esas garantías. Y por otra parte, la ley lo que establece que
el título va a ser de la Universidad de Arcis, tanto para los reubicados o los no reubicados. Sí, hubo toda una polémica en un momento cuando se dijo que la Universidad de Chile podría acoger estudiantes de Arcis. Muchos dijeron, pero qué injusto, porque van a salir con un título de la Universidad de Chile. No es así, estudien donde estudien y sean reubicados donde se reubiquen, van a salir con el título de Arcis. Tú dices que cerca de un 80% de los estudiantes quiere seguir en Arcis. ¿Por qué quieren seguir ahí? ¿Por qué como esta resistencia? A lo mejor, porque tú me dices, queremos estar tranquilos, a lo mejor lo más tranquilizador sería efectivamente ir a un establecimiento donde tuvieran su planta de profesores sin problema, los sueldos pagados, donde nadie estuviera liquidando ningún tipo de interés. ¿Por qué ustedes quieren seguir en Arcis? Desde afuera cuesta como entender, porque uno entiende que ustedes lo han pasado muy mal con esto, si aquí nadie lo ha pasado bien, eso está claro. O sea, de hecho lo hemos pasado muy mal, pero evidentemente no queremos que nos obliguen a irnos, queremos terminar nuestras carreras con nuestros programas académicos. Los programas académicos de las otras universidades son muy distintos en términos generales a los de Arcis, son muy diferentes. Queremos terminar nuestras carreras con nuestros programas, con nuestros profesores. La mayoría de los estudiantes son cuarto, quinto año y proceso de titulación. Por lo tanto, tampoco tiene mucho sentido alguien como yo, por ejemplo, que estoy en proceso de titulación, reubicarme e ir a dar mis exámenes, mi examen de grado en este caso, a otra universidad, a otros compañeros, homologar ramos y empezar con todo eso. Digamos que es un proceso como también bastante traumático, que se separen los cursos, gente que tal vez no se vea nunca más. Entonces, todo eso en el fondo son muchas cosas que tienen relación y, por supuesto, la identidad de la Universidad de Arcis. O sea, Arcis tiene una identidad que ha sido fuerte justamente por el rol que ha cumplido y en ese sentido es por todas esas razones que nosotros queremos que se nos respete ese derecho porque las condiciones materiales están para que eso pueda ser así. Entonces esto es un tema de voluntad política del Mineduc y que también se respeten las decisiones judiciales. O sea que el tribunal decretó lo que es la continuidad de giro y nosotros estamos esperando que esa continuidad de giro realmente sea respetada por el Ministerio de Educación. Ahora, sigan estudiando en Arcis o sean reubicados en otro establecimiento y salgan con título de Arcis. Uno se pregunta qué pasa con el título de Arcis, que ha sido también la misma carga que tienen los estudiantes de la Universidad del Mar, cuando ellos dicen nosotros hemos salido con un título que está devaluado, un mercado que mira con desconfianza al que uno provenga de una universidad que ha sido cerrada. ¿Ustedes temen esa misma carga? ¿Tú sientes que hoy día tu título no va a valer lo mismo que cuando entraste a estudiar a Arcis con la promesa que se te hizo en ese plantel? O sea, por supuesto, nosotros claro que tememos que esto sea una mochila para toda la vida, que tengamos que cargar, porque una profesión es para toda la vida, un título dura para toda la vida. En ese sentido, creemos que se nos han hecho un gran daño, que hubiese sido más fácil poder acoger nuestras propuestas, que fueron muchas, hacer una modificación a la ley, también una propuesta que sí era una verdadera propuesta de salvataje, que se hizo con los 4 estamentos de la universidad y que sí se podría haber salvado la universidad a través de eso, pero realmente el Ministerio de Educación, en una mesa de diálogo que duró casi 2 meses, nunca nos quiso escuchar y nunca hubo una intención verdadera de salvar nuestra universidad. Tú me has hablado harto o lo hablamos al comienzo de la entrevista, de la intencionalidad política. Una de las críticas que se te ha hecho a ti es que no has abordado la responsabilidad necesariamente del Partido Comunista, cuando muchos ven que el Partido Comunista tuvo una fuerte responsabilidad en primero generarle la crisis económica y luego en dejar caer Arcis. Incluso ahora con la venta de las propiedades del Partido Comunista hubo algunos trabajadores que decían, bueno, en el Partido Comunista hay plata, por lo menos nos podrían haber ayudado a que se nos pagaran los sueldos. ¿Qué responsabilidad le otorgas tú al Partido Comunista en esta crisis? Porque tú me hablas de una intencionalidad política, pero uno se pregunta por qué entonces desde el Partido Comunista no se intenta salvar al menos el plantel y si ellos tuvieron directa relación al momento de hacer retiro de utilidades de Arcis en la crisis que Arcis tiene. Hay personas que tienen una gran simpatía por el Partido Comunista, que fueron rectores incluso del plantel, que dicen que hubo lucro en esta universidad. Mira, a ver, nosotros como estudiantes lo que hemos establecido respecto a esta materia, y esto no es considerar que el Partido Comunista no tenga responsabilidades, pero sí hay poca claridad respecto de cuáles son las responsabilidades. Las que se han establecido hasta este momento, digamos hasta ahora, y los que fueron los informes, nosotros al menos nos vamos a remitir más que de las declaraciones que han salido desde el estómago, sino que a los que han sido los informes de los organismos del Estado, digamos. Y en relación a estos informes han hablado de mala gestión, lo cual sí, efectivamente a nosotros nos parece que es una mala gestión y que nos parece también que fue un error, o como le queramos llamar, digamos, el hecho de que se retiraran recursos en un momento que tal vez no era el momento adecuado. Ahora, en relación a otras cosas que se ha hablado, como por ejemplo, y ahí va el tema de las responsabilidades, como por ejemplo el lucro, los dineros de Venezuela y ese tipo de cosas, en este minuto hay una comisión investigadora. Nosotros lo que estamos esperando, porque este es un tema muy sensible también para nuestra comunidad, o sea, tenemos que pensar que es una universidad que tiene un grupo importante, no todos los alumnos son comunistas ni somos comunistas. Yo no soy militante del Partido Comunista y nunca lo he sido en mi vida, digamos, ni soy de familia comunista, pero hay un grupo importante de compañeros que son comunistas, personas también que deben, digamos, todo nuestro respeto, igual que todos los estudiantes de la universidad. Entonces, este es un tema muy
sensible, en el cual por esa misma razón, para no pasar a llevar a nadie, nosotros estamos esperando cuáles sean los resultados oficiales de la comisión investigadora y poder dar en el fondo una opinión también responsable e informada respecto de qué es lo que dice un importante organismo del Estado y que ya lo haría por segunda vez porque la primera vez esa comisión no fue aprobada. Incluso ahora, digamos, la investigación la está realizando la derecha. O sea, yo he visto, digamos, varias veces he sido citada a esa comisión y he visto que efectivamente la derecha, o sea, está haciendo todo por probar, digamos, el tema del lucro, etcétera. Entonces yo creo que ellos están haciendo una investigación y están indagando muchísimo. Así que eso, en ese sentido también eso va a servir para que si existe algo, eso salga a la luz, o si no sale a la luz, bueno, debe ser porque efectivamente los antecedentes no existan y que cuando se produzca este resultado, por supuesto que nosotros vamos a dar una opinión seria e informada. Eso respecto de las responsabilidades de la crisis, pero respecto del rol del Partido Comunista en este desenlace de la crisis, ¿ustedes no echaron de menos una defensa mayor por parte del Partido Comunista, en torno al cierre de Arcis, en tratar de evitar este desenlace? El día el Partido Comunista es parte del gobierno. Tú me dices que hay una intencionalidad política de cerrar Arcis. Bueno, no pudo el Partido Comunista influir a lo mejor en el Ministerio de Educación, tratar de que esto se alargara más tiempo, darle una chance más a la universidad de seguir existiendo, no solo porque ellos hayan estado vinculados, sino también porque sabemos que Arcis en gran medida responde a una ideología, no sé si netamente comunista, pero al menos compartida por el Partido Comunista. Tú me dices, muchos de nuestros militantes son comunistas. Bueno, ¿hubo ese acercamiento al final? ¿El Partido Comunista tuvo como una suerte de cariño por la universidad o hubo cierto abandono, como han dicho algunos, donde aquí finalmente se desligaron absolutamente de toda, no solo responsabilidad, sino que de todo salvataje de la universidad? A ver, yo creo tal vez un poco las dos cosas. Ahora sí han habido personas del Partido Comunista, digamos, yo no podría decir que es una acción de partido, porque además lo desconozco, pero sí han habido personas del Partido Comunista, como la diputada Camila Vallejo, por ejemplo, que estuvo efectivamente apoyando todas las mociones legislativas que nosotros estuvimos impulsando con la bancada estudiantil para hacer el salvataje de la universidad. Sí, efectivamente se puede criticar de que muchos estudiantes hubiésemos esperado también tal vez un rol más activo de algunos dirigentes del Partido Comunista o de algunos que estuvieron más vinculados directamente a la universidad. Ahora sí, lógicamente que la crítica específica, como te señalaba anteriormente, la vamos a hacer una vez que esté toda la información ahí sobre la mesa y también con antecedentes concretos. O sea, para nosotros también es sumamente importante hacer las críticas correspondientes en relación a las responsabilidades con todos los antecedentes que corresponden, porque también además en este momento creemos que lo primordial, y eso no quiere decir que lo del Partido Comunista no sea importante, sino que lo primordial en este minuto es qué va a pasar con nosotros. Eso es lo más importante, al menos para nosotros ahora, en este momento, y creemos que ese es el capítulo, digamos, por decirlo así, o lo que ahora tenemos que enfrentar tanto en los medios de comunicación como al interior de la universidad, y después cuando venga lo del Partido Comunista, por supuesto que ahí se va a ver también en su minuto. Bien, vamos a quedarnos pendientes a ver cuál va a ser la resolución de esa comisión investigadora, qué insumos hay para ver realmente cuál fue la responsabilidad y para ver si el Partido Comunista de alguna forma o no tiene incidencia en este cierre de Arcis. ¿Qué le exigen ustedes hoy al Ministerio de Educación? Yo no sé si hay aquí algún tipo de puente de conversación. Los estudiantes están conversando con alguien, tienen que pasar necesariamente por la figura del administrador, tienen que esperar quién va a ser el administrador de cierre. ¿Cómo hoy día ustedes reducen la incertidumbre respecto de su futuro? Me imagino que no puede ser simplemente a través de los diarios que traen las vías posibles, sino que algo mucho más real y más concreto con autoridades que estén ocupadas del cierre de Arcis. Así es, aquí hay varios temas. Nosotros realizamos un petitorio, ese petitorio fue presentado por escrito al Ministerio de Educación a través de la Oficina de Partes, también fue presentado el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación tiene una labor importante porque es en el fondo quién debe aprobar o desaprobar la persona del administrador de cierre y quién debe aprobar o desaprobar el plan de cierre también que se ha presentado por el Ministerio de Educación. O sea, lo que nosotros estamos aquí solicitando es, en primer término, como ya lo señalé, que podamos terminar en nuestra universidad nuestras carreras. En segundo término, el Ministerio de Educación el día 24 de marzo, a través de un comunicado, había ofrecido unas becas de arancel de referencia para quienes se vayan de la universidad. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, además no somos muchos estudiantes, no es como el caso de los estudiantes de la Universidad del Mar, que se gastaron 46.000 millones. Nosotros creemos que merecemos sí el mismo trato, en ese sentido que también se pongan recursos para nosotros, y ya que además, con todo lo que hemos vivido, con las negligencias y la intransigencia también del Ministerio de Educación, que lo mínimo que estamos pidiendo, que esas becas de arancel de referencia se nos otorguen a todos los estudiantes. O sea, ni siquiera son becas completas, son una beca de arancel de referencia. O sea, de alguna manera el Estado de Chile también nos debe, en el fondo, indemnizar
por decirlo así, porque esto claramente es invaluable el daño que se nos está causando, pero a lo menos es lo mínimo para que, por último, podamos tener terminar nuestras carreras con un agravio menor en lo que significa la parte económica. Y por supuesto que es muy importante lo que había señalado recién, que Patricio Velas conoce al administrador de cierre. También es muy importante que los estudiantes que se quieren reubicar se vayan a universidades estatales, que los deudores se puedan matricular y tengan derecho a terminar su carrera, como así también aquellos estudiantes que en este momento tienen sus procesos académicos truncados. ¿Qué me refiero? Personas que habían congelado, personas que egresaron y no dieron dentro de plazo sus exámenes de grado, sus procesos de tesis. Esas personas claramente merecen facilidades, porque cuando alguien por alguna razón retrasa sus procesos o decide interrumpirlos, generalmente un porcentaje muy grande de esas personas es para volver. Y sin embargo nos encontramos de que esta va a ser su única oportunidad de terminar sus carreras, porque si lo hicieran en otras universidades posteriormente, lo más probable es que serían castigados y tendrían, cuando digo castigados, es que si alguien estaba en quinto, lo pasarían a segundo o tercero. No le convalidan todo. Exacto. Entonces lo que nosotros queremos es que el Ministerio de Educación se haga cargo no solamente de los 645 estudiantes que hay actualmente, porque no son 400, los 645 que estamos matriculados y que en el fondo tenemos los derechos en este momento, sino que de todos los estudiantes de ARCI, aquellos que tienen deuda, que se les permita repactar sus deudas, y aquellos que tienen estos procesos académicos atrasados, que se les permita también poder solucionar esta situación para que así todos podamos terminar nuestras carreras. Bien, pues Sandra, mucha suerte en lo que viene. Nos Gracias. vamos a quedar pendientes a ver, en definitiva, cuál va a ser el camino que cada estudiante va a poder tomar, cuáles van a ser primero las opciones que se les van a ofrecer y qué va a hacer cada uno de ustedes, esperando que ojalá esta crisis se logre superar. Lo han pasado todos mal, es una comunidad que, independiente del desenlace, obviamente no ha tenido buenos momentos. Que te vaya